hasta el fin. Y si uno quisiera leerlo desde la consecuencia hacia la acción, al revés, en el sentido inverso, sería: yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin. Si ustedes le enseñan a las personas todo lo que yo les he mandado, haciendo los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Entonces, que no tenemos alternativa, no podemos inventar qué es la actividad, cuál es la tarea de la iglesia. Yo sé que hay muchas buenas ideas que muchas personas tienen respecto de qué es lo que la iglesia debería hacer. Pero la única comisión que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo es la de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Y esa es la función de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero para poder hacer esta actividad y hacerla bien, como ya hemos leído en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando la iglesia se pone en marcha y empieza a crecer, empieza a haber ciertas inquietudes de algunas personas que sienten que tal vez su rol ya no es tan protagonista como antes, o que tal vez él ya quiere que, digamos, recibir determinada atención. Empieza a complicarse. Para los que leyeron la Biblia saben de qué estoy hablando, es el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y los discípulos, para resolver esos dolores de crecimiento, esas cuestiones que son ineludibles, que van a ocurrir cuando la congregación empieza a crecer, llamaron a la congregación y los pusieron del lado de las soluciones. Dice: cojan ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que puedan hacer las cuestiones operativas, para que puedan servir a sus hermanos, no porque sean mejores, no porque sean más hermanos que otros hermanos, digamos, son personas que por el tiempo, por la madurez que tienen en el camino del Señor, están en condiciones de servir a sus hermanos, como en una familia el hermano mayor sirve al menor, sobre todo cuando todavía es muy dependiente. Gracias. Nadie es menos que otro. Generalmente el que es servido, en general, Jesucristo el Señor, que es mayor que el que sirve. Cuando usted va a estar en un restaurante, usted se sienta a la mesa y manda. Y el mozo le trae lo que usted le pide. Y si le trae algo que usted no le pidió, usted le dice: mira, hermano, esto no es lo que yo te pedí. Yo te pedí mozzarella y me trajiste una cancha o una fugaceta. ¿Okay? Y usted ahí, al ser servido, entonces el que es servido es el que generalmente tiene la queja, el reclamo, el que quiere ser servido. En cambio, el que sirve, en la medida que empieza a servir, empieza a ver que el servicio es una carga, que el servicio es una responsabilidad mayor, que el servicio no deja conforme a todo el mundo, pero es la única manera en que un creyente puede cumplir el propósito del Padre Dios, que seamos todos a imagen y semejanza de Jesucristo. Sin servir, jamás podríamos replicar la imagen de Jesús. El servicio es un gran ordenador. El servicio es una muestra de madurez. Tal vez el hermano mayor es más petizo que el hermano. A mí me pasó, miren, en mi familia el más alto de los hermanos era yo. Y yo tenía un hermano 5 años mayor que yo. Y cuando iba con mi hermano Pablo a algún lado, Pablo decía: mi hermano mayor. Mentira, me llevo así. Yo le llevo varios centímetros de altura. Pero al servir, al ser útil, es cuando se empieza a manifestar el carácter de Jesucristo. ¿Qué creen que Jesucristo hace cuando ve una necesidad? ¿Qué es lo que hemos leído en la palabra de Dios? Cuando hay una enfermedad, Él sana al enfermo. Cuando tuvieron hambre los discípulos, eran 5.000, Él multiplicó los panes, los peces, les dio comer a la multitud. Después otra vez lo hizo cuando eran 4.000. Y
Y hasta cuando hubo una tormenta en la cual los discípulos tuvieron temor, Jesús silenció, cayó a la tormenta para que sus compañeros de barco estuvieran tranquilos, prestándole a ellos un servicio, lo que también es la enseñanza de la palabra de Dios, es un servicio. Por eso, yo les voy a pedir, ahora que hemos encarado esta nueva etapa de crecimiento, donde tenemos que ampliar el fundamento, porque ninguna construcción se para sobre un punto. Imagínense el obelisco puesto al revés, ¿no es cierto? La punta para abajo no funciona. Es el cimiento amplio, es la plataforma amplia la que provoca que se pueda hacer una construcción importante, y es nuestro llamado de parte de Dios crecer, y para crecer tenemos que afirmar las columnas, para crecer tenemos que, como dice en el libro del profeta Isaías, expandir las estacas y no ser escasos. Pero claro, cuando se empieza a hacer algo que antes no se hacía, siempre hay cuestiones que hay que ir corrigiendo sobre la marcha. Así que les pido, hermano, paciencia y comprensión, que para los que sirven, servir es un privilegio, y para los que son servidos es el doble. En definitiva, dice en 1 Juan capítulo 3, en el verso 1, algo que es muy importante, que debemos pensar todo el tiempo, que debe incorporarse a nuestra manera de pensar, porque la batalla siempre está en la mente, y es ahí donde está la mayor batalla, respecto de nuestra posición en Dios. Las personas correctamente posicionadas en Dios son las que obtienen de parte de Dios resultados. Y aquellas personas que no logran alcanzar en su mente y en su corazón la posición correcta en relación con Dios son las que tardan más en obtener los resultados. Dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, hablando de Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Y aquel, y todo aquel, todo aquel, ¿quién aquí no es todo aquel? ¿Hay alguno aquí que no le cabe todo aquel? Que necesita que diga su nombre, que diga Ezequiel, Cristian, Carlito, Víctor. O le basta a usted con que la Biblia diga todo aquel para sentirse involucrado. ¿Le basta? ¿Le alcanza? Bueno, entonces todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, así como Jesucristo, nuestro Señor, es puro. Y la única motivación por la cual el apóstol Juan dice que debemos purificarnos, que significa sacar lo impuro, sacar lo que no corresponde, pero no está hablando de cuestiones santurronas, está hablando de lo que nos impide manifestarnos como hijos. Es decir, el propósito, cuando una persona es un deportista, sabe que hay cosas que tiene que sacar de su vida para cumplir su propósito. Si quiere mejorar su velocidad, su alcance, su potencia, va sacando cosas para cumplir el propósito, y entonces es una forma de depurar sus costumbres, sus hábitos, sus ocupaciones y sus preocupaciones
en pos de cumplir el propósito para el que lo llamó. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo toda una carta diciéndole eso. Diciéndole que como un soldado que piense que no tiene que enredarse en los negocios de la vida, que tiene que trabajar en su crecimiento, en su madurez, para manifestar su carácter. En este caso, el apóstol Pablo está hablando del carácter del siervo, pero mucho más aquí, cuando estamos hablando del carácter de hijos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios, pudiendo llamarnos de cualquier manera, pudiendo utilizar el nombre que a él se le ocurriera, tuvo en su corazón el deseo de reconocernos, de llamarnos hijos? Usted sabe perfectamente lo que significa ser un hijo. La experiencia de 37 años de pastor me obliga a mí a decir que aunque yo dé esta pregunta y usted me dice que sí, muchísima gente no tiene la menor idea de lo que significa ser hijo. Porque no ha tenido una buena experiencia en su relacionamiento con su padre. Y entonces, como tenemos un carácter simétrico, como tenemos un carácter natural de acción y reacción, como mayormente asumimos la forma que el mundo y que las circunstancias nos presionan, no desarrollamos una identidad propia, sino que nos amoldamos a las circunstancias y entendemos que, bueno, soy hijo, pero nunca nos hemos puesto a pensar lo que significa realmente ser hijo, y mucho menos hijo de Dios. Mire, si usted tuviera un perro, no sé cuánto tiene un perro, y entonces usted lo lleva a la veterinaria porque el perro está para, la perra está para tener cachorros, ¿sí o no? Y sale la veterinaria y dice: un éxito, aquí están los cachorros de su perra, y le dan 3 gatos. ¿Usted qué va a decir? La lógica es que si la mamá era un perro, los hijos sean ¿qué? Y si pasa lo que usted va con la gata embarazada, y la lleva a la veterinaria para que tenga los gatitos, y sale el veterinario y le trae una pecera con 3 pescaditos de color y le dice: acá están. Es lo mismo, ¿no? ¡Está mal! ¿Sí? Y si yo vengo a alguien y le digo: mira, este es un hijo de Dios, ¿con qué carácter estará identificado? ¿De quién tendrá que ser semejante? ¿Cuál es la expectativa que puede tener alguien acerca de alguien que es un hijo de Dios? Usted dirá: bueno, depende del concepto que esa persona tenga de Dios. Y si yo le digo que es al revés, que nosotros estamos aquí en la tierra como hijos de Dios para cambiarle a las personas el concepto que tienen de Dios a través de nuestro carácter. Porque lo que vean en tu vida es lo que manifiesta de quién sos hijo. Lo que oigan de tu boca es lo que esperan oír de alguien que habla como un hijo de Dios. Fíjese que en la Biblia se habla muchas veces del ungido, ¿no? Es decir, el Cristo, porque Cristo significa el ungido. Y nosotros fuimos llamados cristianos porque allá en la iglesia de Antioquía, la primera iglesia no judía, en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, aparecieron unos gentiles
que eran creyentes, y los vecinos y los que vivían en Antioquía dijeron: estos son cristianos, que es despectivo. Cristiano significa algo así como los cristos chicos, ¿no? Me acuerdo cuando mi hermano, yo iba con mi hermano a jugar al fútbol a la canchita que quedaba ahí en Hilario de Almeida y Allende, acá en Montecastro. Y entonces los amigos de mi hermano no sabían cómo me llamaba yo, porque eran amigos de mi hermano. Entonces me decían: Jenny, chico, vos al arco, porque a mi hermano le decían Jenny. Llamaba Eugenio y le decían Jenny. Jenny, chico, vos vas al arco. Primero que yo no era Jenny, chico. Es decir, que no me conocían. Y al no conocerme, no sabían cómo llamarme. Pero me identificaban con mi hermano. Yo soy muy parecido a mi hermano. Somos rubios los dos, ojos verdes. Cualquiera que conoce a mi hermano sabe que no nos parecemos nada. Tenemos que hablar. La única manera que nos identifiquen es cuando hablamos y tenemos la misma voz. Es lo único que Dios permitió que tengamos parecido. Pero fíjense que Dios, pudiendo llamarnos con el nombre que Él quisiera, Él ha decidido llamarte hija, llamarte hijo. Y si entendieras el significado, eso enriquecería tu relación con Dios. Porque Dios puede complacerse de todas las cosas que ha creado. Pero no vamos a encontrar en la Biblia que Dios diga: wow, qué bien me salió la luna, o qué bien que me salió el sol, o qué obvio que era bueno todo lo que Él había hecho. Sin embargo, cuando Cristo Jesús fue bautizado, Él podía haber dicho, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios. O Él podía haber dicho, es el ungido de Dios. O Él podía haber dicho, es el siervo de Dios del que habla el profeta Isaías. Sin embargo, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque a nuestro Padre Dios hay una sola cosa que le complace. Hay una sola cosa que satisface el corazón de Dios, que es tener hijos. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Pero aparte de esta decisión de parte de Dios de que nosotros seamos hijos, tuvo que ver con un precio que tuvo que pagar para cambiarnos de esa condición. Porque no es que Él nos fue a buscar y nos miró desde afuera, como cuando, yo me acuerdo cuando nació Marianela, que yo entré yo presencié el nacimiento de mis dos hijas. Entonces cuando entré para ver a Marianela, que la llevaban a toda velocidad sacando chispa de la silla de rueda de maga porque estaba para tener el pasillo, ¿no? Y entramos ahí coleando y pisteando a la sala de parto, y el médico me dice: acuérdate, Dani, que van a hacer el negocio. Y cuando estaba por nacer, él me hizo una pregunta, no me mostró la nena, él agarró así, la tapó con una sabanita y me dijo: ¿la nena? ¿Te gusta la nena? Sí, ¿qué me importa? Yo quería ver mi hija o mi hijo, porque nosotros no sabíamos qué iba a hacer. No habíamos hecho la ecografía que te dicen del sexo. Preferimos enterarnos en el nacimiento. Y la taparon así con una sabanita verde y me dice: ¿Tienes la nena? ¿Te gusta la nena? Sí, bueno, zafate porque era una nena. Pero a mí lo que me importaba no era si era nena o era varón. A mí lo que me importaba era que era mía, que era carne de mi carne, hueso de mi hueso.
que tenía mi sangre. Después hicieron un análisis de sangre y tenía A positivo. La mía. Así que la mía tiene hasta la cara mía, pobrecita. Pero eso es hermoso. Pero imagínense que esto no se trata de una cuestión tan maravillosa como esa, sino de ir al mercado de esclavos y elegir ahí alguien que estaba destinado para un servicio obligatorio, sin identidad, sin futuro. Entonces venga y diga: voy a liberar a todos estos, no para que sean simplemente libres, para que sean mis hijos. Dice en Romanos capítulo 8, verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. De la esclavitud a la gloria es el viaje. De ser alguien sometido a la fuerza de la oscuridad y al príncipe de este mundo, que es el diablo mismo, que es el responsable de nuestras guerras, del hambre, de la injusticia, de la miseria, de la enfermedad y de toda cosa mala que hay aquí en la tierra, hacer rotar nuestras cadenas para ser adoptados hijos y herederos con el mismo mérito, con la misma herencia con la que Cristo, por medio de su muerte, por medio del derramamiento de su sangre, por medio del sufrimiento, alcanzó para compartirla con nosotros. El destino de Cristo merecido es la gloria. Pero Él no quiere estar en soledad de la gloria. Él quiere que juntamente con Él seamos nosotros glorificados. ¿Y sabe qué? Para aquellos que han pasado por cosas difíciles, mire, yo he pasado por muchas cosas difíciles en mi vida. Cada uno tiene su propia historia. A veces cree que nosotros hemos pasado cosas difíciles. He pasado por pobreza, he pasado por enfermedad, he pasado por un montón por desarraigo, por muchas situaciones. Que no vale la pena ahora tal vez llorar por el pasado. Pero la Biblia dice que las cosas creadas por Dios, el aire, el agua, la tierra, todas las cosas que fueron creadas por Dios, tienen un anhelo ardiente. ¿Cuántos saben lo que significa tener un anhelo ardiente? Cuando alguien desea algo y lo desea con fervor. Fervor viene de hervir. Un anhelo ardiente es un anhelo que te levanta la temperatura, ¿me entiendes? Algo que no te permite ser frío, algo que no te permite ser indiferente. Un anhelo ardiente es una búsqueda incesante en ebullición. Como cuando un volcán, por medio de la presión, rompe las barreras y por fin
entra en erupción. Dice que Romanos capítulo 8, verso 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que la creación, todas las cosas creadas, esperan que por fin se empiece a notar que vos y que yo somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Para ponerse a tu servicio. Cuando Dios creó todas las cosas, si usted ha leído la Biblia, hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza y lo hizo Señor de todas las cosas. Señorear sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales, sobre todas las cosas creadas. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, provocó un vacío de autoridad que fue llenado por nuestro enemigo, el diablo. Y esa autoridad solamente fue recuperada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Él vuelve y dice toda potestad me es dada en los cielos y de la tierra, Él está diciendo, el diablo ya no le queda ninguna potestad. Escúcheme, si Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, ¿cuánta le quedó al diablo? Ninguna. Y si no le quedó ninguno, ¿por qué razón? Muchos siguen viviendo en la esclavitud. Me contaron la historia de que Jamaica fue, en el continente americano, el último país que abolió la esclavitud, el último de todos. Y que la mayoría de los esclavos jamaiquinos vivían en plantaciones lejos de las ciudades. Y para colmo, casi todos ellos no sabían ni leer ni escribir, eran analfabetos. Entonces sus patrones abusaron de la ignorancia de los esclavos para mantenerlos en la esclavitud sin que ellos se enteraran de lo que ocurría. Estoy hablando de una época donde los únicos medios era leer un diario. No había ni internet, ni televisión, ni nada de eso. Y por ignorantes murieron esclavos. Murieron sin conocer la libertad. Porque nadie les anunció la buena noticia. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es que cada uno pueda saber que Cristo Jesús pagó el precio para que ninguno más tenga que ser esclavo de Satanás. Para que pueda ser libre. Y no solamente eso, sino también para que pueda ser hijo de Dios. Y ese es el mensaje que predicamos, que consumado es, Cristo lo logró en la cruz. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de Jesús y está hablando de nuestro Padre Dios. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Cristo sea el hermano mayor de todos nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ser hijo significa, como hemos leído antes, ser heredero, recibir de parte del Padre. Jesús lo expresó en Mateo 11, 27. Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Recuerdo haber leído cuando estaba viendo en San Luis una prueba que se hizo con aproximadamente 100 madres, que estaban en un lugar así como este, y cortina de por medio, imposibilitados de verse sus 100 hijos. Y el experimento concluyó en que cada madre era capaz de identificar entre 100 llantos el llanto de su hijo. Como yo escucho los nenes gritar acá y sé cuándo es Timo. No me puede engañar. Sé cuándo es él. Porque existe una conexión. Existe un lazo más allá de lo evidente que tal vez la ciencia no puede explicarlo del todo. Pero la relación entre un padre y un hijo es algo que supera lo natural, porque tiene su origen celestial en la relación entre Dios y Jesucristo. Y toda relación de padre e hijo aquí en la tierra es una réplica de aquello que fue eternamente diseñado en el cielo. Por esa razón Jesús decía que tenemos que pedir, que debemos orar con confianza. Yo no sé cómo algunos a veces se dirigen a Dios, oh gran Señor de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas. En un discurso grandilocuente, buscando las mejores palabras, cuando Jesucristo dijo, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. La revelación de Jesús, por la cual Jesús fue condenado, lo que los religiosos y el poder político de su tiempo no pudieron soportar, es que Jesús a Dios le llamaba Padre. Porque ellos decían, si es hijo de Dios, pues entonces no es un gato en un perro, ¿me entienden? Si es hijo de Dios, tiene el carácter de Dios. Y si eso hubiera quedado así nomás, hoy tendríamos un héroe, que de hecho lo tenemos, pero hoy no solamente es un héroe histórico, un prócer, es nuestro hermano. Él es el primogénito entre muchos hermanos, de los cuales vos y yo tenemos este privilegio. Y Jesús dijo, si vosotros siendo malos, y seguramente estaba hablando de mí, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? A los que le pidan. Mire, a mí me impactó de este verso que cuando Jesús nos enseñó a orar, Él se identificó diciendo Padre nuestro. Cosa de que usted supiera que debemos involucrarlo a Jesús en nuestra oración. Porque todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús está concedido. Pero aquí Jesús se corre de la escena. Y Él no está hablando de su Padre, Él está hablando de tu Padre. Él dice, vuestro Padre está en los cielos. Dando a entender que el carácter de Dios como Padre es algo inherente a su carácter, a su voluntad, a su... Dios, Él quiere ser Padre. No solo de Cristo,
sino de cada uno de nosotros, nuestro Padre que está en los cielos. En cierta oportunidad, los discípulos ascendieron con Jesús a un monte, y en ese monte Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Cuántos han leído esta historia? Se hizo resplandeciente, blanco, y charlando con Jesús estaba Elías y estaba Moisés. ¿Cuántos creen que Elías era un grosso? ¿No? Grosso como Elías, hacía descender fuego del cielo, ¿no? Corría más rápido que los caballos del rey. Elías corrió delante de los caballos del rey, llegó antes que el rey. Desde el monte al palacio. ¿No le he leído eso? Era un profeta con caja de quinta. Moisés, que los liberó, que les dio el maná, que abrió el mar rojo, que hizo tantos milagros, estaban ahí. Pero cuando los discípulos se obnubilaron con la presencia de esos varones y dijeron: ¿por qué no nos quedamos para siempre acá? Que está Moisés, que está Elías, hagamos un rancho acá y nos quedamos. Se oyó una voz del cielo, dice Mateo 17:5. Mientras estaba hablando Pedro, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Si usted lee el capítulo 3 del libro de Hebreos, se va a dar cuenta de la diferencia entre ser un siervo y ser un hijo. Ser un siervo es cumplir un servicio, pero los siervos no tienen herencia. El siervo termina su tarea y va a su casa. El hijo queda en la casa. Cuando él vio la admiración que tenían los discípulos por Elías y por Moisés, cuando el padre vio, dijo: no, un momentito, no existe un título mayor, no existe nada más importante que oír al hijo. Y si a nosotros nos es otorgada esa misma autoridad de hijos, porque somos coherederos con Cristo Jesús, pues entonces nuestra voz es la que tiene que ser oída aquí en la tierra. Ya no son los tiempos de Elías, ya no son los tiempos de Moisés. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Es a nosotros a los que el mundo tiene que oír. En cierta oportunidad, Jesús le pregunta a los discípulos: mire, no tengo mucho para hablar, pero voy a cortarla, porque siento fuerte que el Señor me está diciendo: ya entendí. Bueno, ok. Vinieron los discípulos después de haber estado predicando por ahí, sanando a los enfermos, haciendo milagros, tantas cosas maravillosas. Y Jesús le dijo: muchachos, vengan, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? Y uno dijo: bueno, hay algunos que creen que sos uno de los viejos profetas, que era Elías o Isaías. Otros incluso piensan que sos Juan el Bautista, que resucitó, porque como los dos predicaban un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Y vio que la gente escuchaba el mensaje, pero no tenía claro. Y entonces la segunda pregunta, que era la que Jesús realmente quería escuchar, dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? A ver si están predicando bien o no el Evangelio. Porque a veces tenemos la costumbre de querer empatizar, de querer darle a las personas una respuesta que se adapte a lo que ellos piensan. Entonces, para los comunistas, Jesús es el primer comunista. Entonces, para los revolucionarios, Jesús es el primer revolucionario. Entonces, para los conservadores, Jesús es el conservador, porque
está en contra de esto y del otro. Y la gente trata de que Cristo sea hecho a su imagen y semejanza, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que ser hechos a imagen y semejanza de Él. Cristo no vino a quedar bien con todos. Si no, no lo hubieran crucificado, ¿me entienden? Él sabía que había un precio que pagar por la verdad. Entonces, ¿qué era lo importante? Lo importante era que ellos comunicaran la verdad. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Entonces, respondiendo Pedro, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, su nombre natural, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios no quieren una historia, ni una teoría, ni una biblioteca, tienen una revelación del Padre. Lo que realmente estamos buscando cada uno de nosotros no es la opinión de los demás, sino la revelación de Dios en nosotros. Si usted me dice, este es un pasaje aislado de la palabra, yo digo, se olvida que hace un rato le dije que el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente es la manifestación de los hijos de Dios. Si usted tuviera... ¿Vieron cuando se inaugura una estatua, ¿no? Que le ponen toda una tela y la tapan? Le ponen un velo. No es que es el momento del fantasma, una estatua, ¿sí? Y el día de la inauguración le quitan el velo, es decir, se revela y manifiesta quién es Niato que está ahí en la escultura. Sea un prócer, sea una alegoría, ahí está toda cada cosa, hermano. Pero mientras el velo está puesto, la gente puede especular. Yo creo, a ver, creo que es un arquero con el arco y la flecha. No, yo creo que el Dibu tapando hasta que está tapado no lo puede ver. La creación está esperando para ponerse a tu servicio, para que las cosas te empiecen a funcionar, para que empieces a tener autoridad sobre las cosas creadas, que el velo que te encubre sea quitado. Ese velo no está construido de tela, está construido de las opiniones de este mundo, que te quieren decir quién sos, o que suponen, por falta de revelación, quién sos, y lo toman como una verdad absoluta. Pero la revelación del Padre es lo que Dios pone en tu corazón, es lo que Dios hace despertar en tu espíritu, para que sepas que sos un hijo, una hija de Dios. Y eso es lo que marcará la diferencia cuando ores. Y eso es lo que marcará la diferencia cuando escuches la palabra de Dios, porque es la palabra que sale del Padre. Y eso hará que hagas planes de una manera diferente, porque querrás consultar con tu Padre que nadie te ama más que Él.
qué es lo más conveniente, qué es lo mejor para tu vida. Recuerdo una oportunidad que me desperté un sábado a la mañana. Yo durante muchos años no supe que los sábados tenían mañana. Pero después lo descubrí. Y escuché al médico, que era el médico de Marianela, y era un tipo con una voz así como yo, diciendo, hay que darle esto, lo otro, aquello. Dijo, Marianela está enferma. Entonces me desperté, salí y pregunté, ¿qué pasa? A Marianela tenía 3 años. Me dice, el médico me dijo que tengo que comprar esto, amoxicilina, esto, tenela, que yo voy a comprar los remedios y vuelvo. Entonces me dio a la María. Tú todavía mi proyecto estaba Marianela sola. Y no solamente estaba enojado porque me despertó, sino porque la cabeza hervía la nena. Fue como que me hubieran dado, que la hubieran sacado del horno y me la hubieran dado. Vio como la fiebre que tenía. Y la abracé, estaba en pijama todavía. La abracé y la puse así en mi hombro. Y hablé con Dios y le dije, oro cada semana por muchos enfermos. Oro sábado, oro domingo, oro los martes, oro los jueves, cada reunión, 4 reuniones semanales tengo. Oro por muchos enfermos. Y yo veo tu mano de poder que los sanás. Ahora necesito que sane esa hija ya. Fui a la cocina, tomé una gotita de la tapita del aceite marca Acme que compraba Maga. Yo le dije, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea sanada ahora. Inmediatamente me vomitó toda la espalda, el hombro hasta los talones, hermano. No es más que estar pillado. Y se quedó dormida. La limpié, la acosté y durmió hasta las 3 de la tarde. Sana completamente. Sana completamente. Y luego pensé, si yo siendo malo, si yo siendo un tipo a veces de paciencia limitada, no quiero que mi hija esté enferma. No quiero que mi hija sufra. No quiero que mi hija fracase. ¿Cómo puede haber personas ahí pensando que el padre se va a quedar de brazos cruzados, viéndote enfermo, viéndote pobre, viéndote fracasar, viéndote cometer errores? ¿Cómo el padre más amoroso, el padre que no tuvo problemas en permitir que Cristo Jesús muera por nosotros en la cruz y derrame su sangre para que nosotros seamos llamados hijos, ¿cómo no va a validar su carácter de padre respondiendo a nuestra necesidad? Y es que nosotros debemos tomar posición en esta noche, como hijos, como hijas, muy amados, para que no te vayas de este lugar sin saber que tu Padre te ama y que ha pagado un precio enorme para rescatarte de la esclavitud y darte una identidad. Por eso te pido, por el amor de Dios, que te pongas de pie en esta tarde y me permitas orar por tu vida. Y si estás aquí por primera vez y
todavía no has experimentado el amor de Dios de la manera que deberías, tenés un concepto, una idea de Dios, pero todavía no has tenido un encuentro, yo te voy a invitar en esta noche a que vengas de aquí adelante sin ninguna vergüenza, para que juntos oremos al Señor y Él te reciba y vos lo recibas y no te vayas de aquí como alguien que no forma parte de esta familia gloriosa de hijos comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Yo sé cuánto el Padre te ama. No te va a dejar, no te va a desamparar. Cualquiera te puede fallar, yo te puedo fallar. Dios nunca tu Padre te va a fallar. Así que ora conmigo, haz esta oración conmigo, repitiendo lo que yo te voy a guiar como hermano. Padre Dios, vengo aquí abriendo mi corazón. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí y pagó el precio para que tú y yo tengamos una relación de padre e hijo. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú seas mi padre. Por eso dejo atrás todas mis viejas ideas, mis fracasos, mis temores, mis distracciones. Y me abrazo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, para que tome mi vida, llene mi corazón con su palabra y me haga caminar todos los días como un hijo de Dios hasta el fin. Gracias te doy por Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense ahí que van a estar orando los diáconos por cada uno. Oh, gracias, Señor.